Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se ha estrenado la película de Christopher Nolan, tan esperada, Odisea, que relata el viaje de regreso de Odiseo, precisamente, o de Ulises, que es el nombre en romano, de este gran héroe después de la guerra de Troya. El regreso a casa, el regreso a Ítaca, que es la isla, en la cual estaban esperándole su esposa Penélope y su hijo Telémaco, que él había dejado siendo bebé para ir a la guerra de Troya. Pero bueno, una película bastante taquillera, recaudadora, porque en las primeras semanas ya ha recaudado una cifra muy importante de millones de dólares, y que es una película épica y que realmente es muy interesante porque lo que hace Christopher Nolan, a pesar de que corta algunos tramos del original, de la historia original narrada en el libro, atribuida a Homero, un libro de hace más de 3.000 años, ¿no? Una novela de hace más de 3.000 años, pero que ha sobrevivido, curiosamente, a varias otras obras épicas, quizá porque lo que relata Homero, o lo que se le atribuye a Homero como autor, sí, relata un viaje en barco de regreso después de la guerra de Troya, la Odisea. Pero en realidad no es solo eso, ¿eh? No es en sí el viaje de regreso, sino que hay una historia, hay un simbolismo demasiado importante por detrás de lo aparente. Y es ahí donde está la riqueza de esta gran obra de Homero. Bueno, para ir también mencionando algunos datos, ya les mencioné algunas cifras que no vienen al caso, son millones y millones de dólares en pocos días de estreno de esta película. Y hay un dato interesante, fíjense que en el elenco de Nolan coincide con el Spider-Man dos actores, un actor y una actriz, que son en realidad pareja en la vida real, están casados, hace poco, a comienzos de este año, contrajeron matrimonio, a pesar de que se habían conocido ya en 2016, hace 10 años empezaron a conocerse, durante el rodaje de Spider-Man. Me refiero a Tom Holland y Zendaya. Tom Holland, que hace el papel de Peter Parker en la saga de Spider-Man, y que aquí en la Odisea hace de Telémaco, el hijo de Ulises, el hijo de Odiseo, y Zendaya, que hace el papel de MJ y Atenea, MJ en Spider-Man y Atenea obviamente en la Odisea. Curioso, porque se estrena La Odisea y también se estrena Spider-Man al mismo tiempo, es decir, que en estas pocas semanas, en estos pocos días, esta pareja se ha convertido en una de las parejas más taquilleras de la breve historia del cine, o sea, de la última reciente historia del cine, Tom Holland y Zendaya. Tom Holland, repito, está con Zendaya en Spider-Man, que es la última de Brand New Day. Se habían conocido en 2016 durante el rodaje de Homecoming, aquella saga de Spider-Man. En julio del 2017 se estrenó, pero ellos ya tenían una relación de, digamos, de amigos, una relación de amistad. Después hicieron pública su relación de noviazgo y finalmente en este año, a comienzos de este año, contraen matrimonio. Interesante, ¿no? Pero bueno, volviendo a la Odisea, ¿por qué es interesante esta película? Más allá de los efectos, más allá de que Christopher Nolan haya o no cortado algunos tramos interesantes del original, siempre es el libro lo interesante, siempre es volver a la literatura. Hace más apetecible, despierta el interés, la curiosidad, una buena película, porque uno, se supone, iría después a leer el libro. Recuerden que la película está basada en el libro, al fin y al cabo. Y el libro es lo interesante, volver a la literatura, ir a la lectura. Y repito, ver el simbolismo detrás de una simple historia de viaje en barco. Es el epítome del heroísmo y la supervivencia. Los griegos tienen una palabra para ese regreso a casa, es el nostos, el regreso al hogar. De ahí viene que cuando uno no consigue regresar a ese lugar o a ese hogar o a eso que uno quiere, siente dolor, que es el algos en la palabra, en la etimología griega. Nostos es el regreso y el algos es el dolor o el sufrimiento por no poder lograr el nostos. Y de ahí viene nostalgia, la algia, el dolor por no poder volver a un lugar o a encontrarse con algo que uno quiere. Bueno, esta nostalgia es quizás la que lleva a Odiseo a encontrarse a su regreso de la guerra de Troya. ¿Cómo es que Odiseo termina la guerra de Troya? ¿Cómo es que ocurre? Bueno, no voy a hablar de las causantes de la guerra de Troya, tanto en la mitología como en la teoría práctica, sino que Odiseo vivía en la isla de Ítaca junto a Penélope, su esposa, muy amada por él,
tenían un hijo llamado Telémaco, un bebé en aquella época, y Odiseo tiene que ir a la guerra, él no quería ir, él se resiste, él fingió demencia, inclusive se resistió a ir a la guerra. Y lo curioso del caso, la ironía de esto es que ellos fueron porque habían firmado, habían hecho un acuerdo entre todos los reyes y los príncipes de Grecia, de que si algo le ocurría a Helena, ellos tendrían que defender ese matrimonio de Helena, defenderla a ella, todos unidos. Y entonces cuando Helena termina en Troya, hay que cobrar esa promesa que hicieron todos los reyes, y es así que tiene que ir Odiseo también a ser parte de esta defensa. Es así que ellos van a Troya. Troya estaría más o menos en lo que sería Turquía hoy en día. Y allí esta guerra dura aproximadamente 10 años. Termina con la astucia de Ulises cuando él decide, bueno, construir ese caballo de Troya, ese caballo de madera, y así consiguen dar un golpe estratégico y acabar con esa guerra. Luego él tendría que regresar después de 10 años de estar en la guerra de Troya, 10 largos años en los cuales Penélope, su esposa, lo esperaba, y él nunca perdió de vista las ganas de regresar. Se acaba la guerra de Troya y él, cuando va de viaje de regreso, va pasando por distintas islas, distintas circunstancias, se encuentra con dioses, la ira de los dioses, a veces el favor de algunos dioses también, con tormentas, con naufragios, con varias adversidades. Y es ahí donde se saca el simbolismo de que el mar es la vida misma. Las tormentas, las adversidades, son nuestras partes oscuras de nuestra psiquis, son las cosas que nos ocurren. Los monstruos son aquellos monstruos reales de la vida, que pueden ser distintos tipos de monstruos a los cuales uno se va enfrentando a lo largo de esa travesía, a lo largo de esa odisea que es el vivir, que es el navegar por el mar de la vida. Ulises seríamos cada uno de nosotros es un pequeño Odiseo, un pequeño Ulises que va haciendo su propia, vale el juego de palabras, su propia odisea, su propio viaje a través de distintos obstáculos, de distintos caminos, a veces perdido para después poder encontrarse, y que anhela volver a Ítaca. Ítaca sería el símbolo, esa isla sería el símbolo de lo que uno es, de la esencia de uno mismo, de lo que uno es volver al pasado. Pero vamos por partes, por una cuestión de tiempo. Ulises sale de Troya y el primer obstáculo de los 10 que se pueden enmarcar se da en la isla de los Lotófagos. Pasan por cerca de una isla, él sale con 12 embarcaciones y con centenares de hombres, sale de Troya para regresar a Ítaca, repito, y cuando él pasa por cerca de una isla, envía a 3 de sus hombres para investigar, para ver, para explorar qué hay en la isla y si se pueden bajar. Y estos hombres encuentran unos seres que no portan armas, están desarmados, no son beligerantes, son pacíficos, y están en esa isla relajados y se alimentan de una flor de loto que abunda, la flor de loto abunda, o las flores de loto abundan en esa isla. Una flor con un sabor tan dulce como la miel, apetecible, y que por supuesto puede aplacar el hambre que tenía toda la tripulación de Ulises y sus compañeros. Pero resulta que cuando estos 3 bajan y empiezan a consumir la flor de loto por el hambre que tenían, la flor de loto tenía un efecto, que era dejarlos en un eterno presente, es decir, borrar la memoria. Esa era la consecuencia de consumir la flor de loto. O sea, por un lado, estos estaban hambrientos, consumen esta flor de loto que es muy rica, pero quedan en un eterno presente. Los que la consumían olvidaban su pasado, por tanto, ¿para qué y a dónde iban? ¿Y por qué acabaron allí? Ulises, cuando baja y ve esta situación, porque sus soldados se niegan a volver, de hecho no sabían para qué volverían, si habían perdido la memoria, estaban en una amnesia. Ulises tiene que amarrarlos y devolverlos al barco, y con eso empezar a remar muy fuertemente y lograr salir lo antes posible de aquella isla de los lotófagos. El simbolismo detrás de esto es digamos, el estar siempre en nuestro estado de confort,
ese eterno presente y con el olvido del pasado, el perder la memoria es perder un poco la identidad, perder el rumbo que nos hemos marcado, para qué vivimos, cuál es nuestro objetivo en la vida. Vivimos en un eterno presente, estamos en la zona de confort, tenemos comida, una comida muy apetecible, muy rica, tan dulce como la miel. Entonces es vivir el día a día, pero en un presente eterno y por tanto quedarse siempre en esa zona de confort, en una especie de estado vegetativo, sin lograr crecer, sin luchar, sin continuar el viaje de la vida. Luego de la isla de Lotófagos van a una isla rocosa con muchas cavernas, ingresan allí a una de las cavernas, curiosos, y encuentran que hay mucha comida. Estaban hambrientos. Bajan como unos 12 hombres, entre ellos Ulises, ingresan a la caverna, deciden esperar a quien habita esa caverna porque hay una cantidad de alimento, alguien tiene que estar allí. Y resulta que es un gigante con un solo ojo, el cíclope Polifemo, que al llegar, el entrar a esa caverna y al darse cuenta que habían extraños, cierra esa caverna con una pesada piedra que él solamente puede mover por su enormidad, es un gigante, cierra la única entrada, la única posibilidad de salida y se queda con Ulises y sus compañeros, alrededor de 12 que estaban allí en esa caverna, y de hecho, sin mediar palabra, empieza a comerse a 2 de los compañeros de Ulises. Asustados los otros se dan cuenta de que la lucha es desigual y entonces Ulises, muy astuto, porque siempre destaca la astucia de Ulises. Si hay algo que se destaca en Ulises es esa posibilidad de acomodarse y de sacarle provecho, sacarle partido a las situaciones distintas y diversas con las que él se encuentra. Algo necesario en la vida, todo un simbolismo. Entonces Ulises convida a Polifemo, un poco de vino que él tenía. Polifemo se embriaga y le pregunta a Ulises, ¿cuál es tu nombre? Porque le cayó bien Ulises, le dice, ¿cuál es tu nombre? Muy astuto Ulises le dice, nadie, mi nombre es nadie. Ah, bueno, nadie, vas a ser el último al que yo coma, le dice el gigante Polifemo. Bueno, cuando el gigante cae ebrio, Ulises y sus compañeros con una estaca encendida logran dejarlo ciego, hiriendo el único ojo que tenía el cíclope. El cíclope empieza a gritar y dice, nadie me está atacando, nadie me está atacando. El resto de los cíclopes de esa isla tan se acerca tratando de ayudar, pero al escuchar que nadie lo atacaba, que nadie le está matando o intenta matarle, entonces piensan que es una broma o cualquier cosa y se alejan y no hacen más nada. Al día siguiente logra Ulises salir aferrándose a la parte inferior, al vientre de las ovejas enormes que tenía Polifemo, porque las saca para que puedan ir a pastar y demás, y ahí aprovechan Ulises y escapan. Una vez que Ulises logra estar en su embarcación y alejarse de esa isla, alejarse un poco de esa isla, tiene el impulso, ya se estaba alejando, Polifemo quedaba en la isla, ellos lograron escapar, pero Ulises le grita y le dice, cuando alguien te pregunte quién te dejó ciego, quién te hirió, acuérdate de mi nombre real, que es Ulises de Ítaca. Y allí Polifemo, que es el hijo de Poseidón, el dios de los mares, levanta los brazos al cielo y allí implora a su padre que tenga una venganza, que haga algo, porque lo acababa de dañar el tal Ulises de Ítaca. Y allí es que empieza la barbarie que va a acompañar durante toda esa travesía, y algo que tendría que durar un par de semanas nada más, se convierte en un viaje de otros 10 años, por ese impulso del ego de Ulises. Al comienzo lo estaba haciendo bien, pero después no se aguantó y quiso darle nombre a esa astucia y dijo, acordate quién soy Ulises de Ítaca. Y eso fue el error, ese fue el error, y eso lo llevó realmente a sufrir otros 10 años de retraso, de catástrofes, de luchas, de pérdidas, de muerte, antes de lograr su objetivo. El ego no controlado detrás de una astucia al comienzo. Bueno, vamos a continuar porque es realmente una historia bien larga y estos son apenas los comienzos de esta historia de la Odisea por esta película de Christopher Nolan que es realmente genial para ir al libro, al original. Volvemos pronto.